Vale, bueno, hoy es el último día de 3 sesiones que hemos hecho con la intención de, primero, entreteneros estas mañanas de julio, que son un poco aburridas, e intentar daros una perspectiva así general de todo este tema que está haciendo mucho ruido con la inteligencia artificial. Espero que los que habéis podido asistir a las tres tengáis una visión de qué es lo que está pasando, qué tipo de herramientas, qué tipo de utilidades puedes utilizar en el día a día. Ayer vimos también todo el tema de Copilot. Espero que también haya gente que haya podido decidir si le interesa pagar la licencia de Copilot o al menos pedirla a la empresa, o si a lo mejor está un poco verde todo esto. Y hoy vamos a ver un poco el tema de los agentes inteligentes, ¿vale? Entonces, lo voy a abordar de una manera un poco diferente, muy poco técnica. Entonces, voy a arrancar explicando algunos conceptos muy sencillitos y luego os voy a enseñar unas cuantas herramientas en las que hoy en día se programan los agentes, ¿vale? Vale, el primer punto que me gustaría cubrir, bueno, para los que es el primer día que se unen, yo gestiono el Digital Workplace with AI, este era dentro de Auren. Tengo una formación en telecomunicaciones, también tengo un MBA, llevo toda la vida trabajando en tecnología, he estado muy cerquita del mundo del marketing por circunstancias y también del fast moving consumer goods, ¿vale? Vale, vamos a entrar ya en el tema de hoy, los agentes. ¿Vale? Entonces, lo primero que me gustaría comentarlo es que se ve como algo muy diferente, como muy novedoso, y en realidad llevamos toda la vida utilizando cosas similares a esto que ahora se llaman agentes. Los chatbots, que al final no es más que cuando llegábamos a Telefónica y nos decían pulsa el uno para hablar con no sé qué departamento, pulsa el 2 para hablar con este otro departamento. Pues básicamente eso ya era un chatbot, ¿vale? O un agente muy sencillito. Hace años se utilizaban directamente pulsando los números del móvil, luego empezaron a decirte di tal palabra o tal, di el nombre del departamento y ha llegado un momento en el que directamente te preguntan qué es lo que quieres y cogen esas frases y ya te dirigen al departamento adecuado. Al final, ¿en qué acaba todo esto? Pues estamos cogiendo un proceso, todas las compañías tienen procesos, y para explicarlos o para analizarlos hacemos diagramas de flujo. Aquí tengo un diagrama de flujo muy sencillito, que sería la compra de unos billetes para hacer un viaje y cómo llegamos hasta que nos emiten el ticket, ¿vale? Entonces, vamos pasando fase a fase por diferentes etapas y en algunos momentos tenemos puntos en los que se abre el flujo. En este caso, cuando seleccionamos el vuelo, podemos pasar a solicitar el pago o a reservar plazas y se abren dos ramas que en este caso concreto acaban en un mismo sitio, emitir el ticket. Entonces, este tipo de diagramas habitualmente en los chatbots se llaman diagramas de árbol, ¿vale? Porque tienen ramificaciones. Cuando queríamos hacer chatbots, hasta hace muy poquito, tenías que pensar todas las posibilidades de las cosas que le podían interesar a tu cliente o a tu usuario, desarrollar un diagrama o una rama en la que le cubrieses todas las necesidades o le preguntases todas los datos importantes o relevantes y en algún momento le dabas una salida, ¿no? Entonces, muchas veces la gente empezaba a interactuar con esos chatbots, que ya os digo, podía ser en una llamada telefónica, en una página web, incluso dentro de WhatsApp. En algún momento dado puede que la persona se diese cuenta de que no estaba en la rama que le llevaba algo útil, ¿no? Seguro que suena a todos cuando llamas a Telefónica y ya estás harto de que te hagan preguntas y dices, quiero hablar con un agente, quiero hablar con un agente, quiero hablar con una persona humana, ¿vale? Es como muy típico. Entonces, ¿cuál era el fallo de estos sistemas? Bueno, tenías primero que dedicarle mucho tiempo a pensar cómo ibas a montar todo esto, cuáles eran las posibilidades, cuáles eran las necesidades que tenían tus usuarios. Luego tenías que hacer ramas bastante completas. Y si en algún momento dado se te olvidaba algún tipo de rama o alguna información, generaba mucha frustración en los usuarios, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué ha acabado todo esto? Era un proceso lento, con no muy buenos resultados y con muy mala experiencia de usuario. Entonces, ¿qué hemos conseguido al meter la inteligencia artificial dentro de estos sistemas? Bueno, pues hemos conseguido primero, no tienes que dedicarle mucho tiempo a generar un chatbot. La experiencia de usuario es bastante agradable porque utilizas un lenguaje natural, te puedes expresar de la manera que quieras, no tienes que pensar en expresiones concretas. Y luego, si en algún momento la persona no está contenta, la propia herramienta, la propia IA, sabe muy bien cómo salirse de esa conversación que estaba teniendo y llevarla a otro sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues ser mucho más rápidos a la hora de implementar estos chatbots y hacerlo con un coste muy bajito, ¿vale? Una sola persona puede montarse un chatbot de una manera muy rápida, como vamos a ver hoy. Vale, ¿por qué hablar de agentes intentando diferenciarlos de un chat GPT, un Gemini o Copilot en sí? ¿Vale? Entonces, aquí a la izquierda he intentado poner una foto que es como todo el conocimiento humano. ¿Vale? Tenemos una IA, que es el cerebro, y tenemos una biblioteca en la que está todo el conocimiento humano. ¿Vale? Los que estuvieron el primer día tenemos todos los roles profesionales que se pueden ocurrir, todos los autores famosos, todos los idiomas,
tenemos también todas las herramientas, LinkedIn, Instagram, TikTok, Power BI, Excel. Entonces, tenemos absolutamente todo. Muchas veces cuando un usuario accede a un chatbot que le estamos montando nosotros, puede que la información que le da la inteligencia artificial sea demasiado amplia. Y nosotros lo que queremos es que responda a una necesidad específica. Aquí he puesto el ejemplo de montar un chatbot que sea un PDF, simplemente. Yo voy a tener en un documento una información, entonces lo único que quiero es que cuando la persona que acceda a mi chatbot hace unas preguntas, la inteligencia artificial responda únicamente con la información que está en el PDF. No quiero que se vaya por ahí a mirar la información que tiene dentro del modelo o que se vaya a mirar en Internet y responda con información genérica que puede ser incluso de otras compañías, ¿vale? Pensad en un usuario interno. A lo mejor un empleado quiere informarse sobre los beneficios que tiene el plan de salud. Si pregunta de una manera genérica a ChatGPT, pues a saber lo que le responde, ¿vale? Va a tener multitud de información, a lo mejor tiene incluso dudas de cuál es la compañía que asegura. Si yo desde el Departamento de Recursos Humanos tengo un PDF en el que especifico cuáles son las coberturas de nuestro seguro de salud, si monto un chatbot y le digo responde únicamente en base a este PDF, la manera en la que el usuario se va a expresar es en lenguaje natural. Vamos a tener esa interfaz conversacional en la que le voy a ir pudiendo preguntar una cosa y luego otra, incluso preguntar sobre una pregunta, va a tener memoria de la conversación, pero le va a contestar únicamente con la información que yo le he detallado en este documento, ¿vale? Entonces, hay muchas fuentes de conocimiento, puede ser un documento PDF, puede ser una página web específica de nuestra empresa, puede ser una base de datos, ¿vale? Entonces, lo importante es conocimiento general frente a conocimiento específico. Es una de las claves críticas para este tema de los agentes. Vale, otro punto bastante relevante, sobre todo con los agentes conversacionales, es qué más cosas puedo hacer con este chatbot al que le he dicho, bueno, actúa de una manera, por ejemplo, ahí le podría decir, en el ejemplo de antes, actúa como una persona especialista en recursos humanos y responde a las preguntas de una manera concisa únicamente desde este documento, ¿vale? Ese sería un agente muy, muy específico. Podemos hacer agentes un poquito más amplios, ¿vale? Entonces, en vez de dejarle que la IA gestione de manera totalmente automática todo, podemos hacer un poco mezcla del sistema antiguo con ese diagrama de árbol con esta inteligencia artificial que se apaña ella para contestar a todo. Entonces aquí tenemos algunos conceptos como por ejemplo serían los temas. ¿Vale? Los temas básicamente son como ramas del árbol en los que le identificamos a la IA qué queremos que entregue al usuario. Voy a poner un ejemplo. Antes cuando decíamos lo de que llamo por teléfono y decía pulsa 1 para hablar con ventas, pulsa 2 para hablar con envíos y pulsa 3 para hablar con una persona, podríamos de alguna manera definirle una serie de palabras clave que la IA va a identificar como que eso le mete en la rama de el agente de ventas. Otra de las palabras o un conjunto de palabras se podía meter en el tema de los envíos y otro conjunto de palabras se podía derivar directamente de una persona. Entonces, estos son los temas que se habla mucho en muchos de estos agentes. Entonces, ¿qué ocurre dentro de un tema? Bueno, dentro de un tema concreto, en esa rama de árbol le podemos especificar un montón de cosas. Le podemos poner un prompt específico para que responda como una persona específica. Le podemos poner también una base de conocimiento diferente a la general. Le podemos decir, cuando te hablen de este tema en concreto, utiliza únicamente esta página web. Si me hablas de este otro tema en concreto, utiliza únicamente este PDF. Y si, por ejemplo, me identificas que es un tema que tiene que ver con ventas, vete a mi CRM y mira los datos de la base de datos, ¿vale? Entonces, los temas es una manera muy cómoda de entrelazar esta manera tan cómoda de montar chatbots con IA con un esquema un poco más tradicional de cómo se hacían los chatbots antes. Entonces, esta mezcla consigue que la herramienta sea mucho más flexible, también eres muy rápido a la hora de implementarla, pero tienes mucha más precisión en las respuestas que entregas. ¿Vale? Los flujos de diálogo básicamente es lo que ocurre después de que se identifica un tema concreto, ¿vale? Entonces, una vez que identificas un tema concreto, le puedes abrir una serie de preguntas específicas sobre ese tema, algunas informaciones que le entregas, puedes incluso hacer que se hagan unas tarjetas y le planteas temas como muy genéricos dentro de esa categoría. En algún momento dado incluso puedes llegar a hacer acciones, ¿vale? Dentro de una rama concreta le puedes decir, oye, pues mira, cuando la persona ya ha dicho ciertas cosas que quiere, puedo acabar esa rama del árbol con mando un correo electrónico a una persona del departamento de ventas, ¿vale? Entonces, las acciones serían salidas de ese flujo de trabajo.
Y el concepto de entidades no es algo que esté en absolutamente todas las herramientas, pero concretamente en el entorno de Microsoft, en Copilot Studio, trabaja mucho con las entidades. Entonces, ¿para qué nos sirven las entidades? Básicamente son algunos conceptos que pueden sernos útiles a la hora de luego generar acciones y que ya directamente están preprogramados, sobre todo en Copilot Studio los agentes, para detectarlos. Luego podemos crear algunos nosotros personalizados, pero ya tiene un montón de entidades que ya existen. Por ejemplo, si en algún momento dado de la conversación, sin yo decirle nada a la gente y sin programar nada, se dice algún dato que tiene pinta de que sea la edad de la persona, automáticamente en esa conversación se va a grabar en una entidad que se llama edad el número de años de esa persona. Si, por ejemplo, en algún momento menciona si es un hombre o una mujer, pues también lo va a guardar en una entidad que se llama sexo. Podemos generar entidades un poquito más interesantes. Por ejemplo, imaginaros que somos una empresa que es algo parecido a una clínica veterinaria, ¿vale? Es un buen ejemplo. Entonces, en la conversación con el chatbot, la persona en algún momento dado va a mencionar a su mascota. Entonces, dependiendo del tipo de mascota que sea, a lo mejor se lo derivamos a un especialista o a otro. Entonces, podemos decirle que una entidad nueva que generamos es departamento dentro de mi clínica veterinaria. Y lo que voy a hacer es decirle, vale, siempre que alguien menciona algo parecido a perro o ciertas razas de perro bastante típicas, ¿vale? O can, ese tipo de palabras, lo voy a poner como símiles y le voy a decir que cualquier cosa que se parezca a esas palabras que estoy mencionando, me las guarde como una entidad. Por ejemplo, alguien puede mencionar ave, pájaro, loro, ¿vale? Puedo generar un montón de sinónimos también para esa otra entidad, de tal manera que si alguien menciona algo parecido a eso en la conversación, el agente va a entender que lo que tú tienes como mascota es un ave, ¿vale? Y a lo mejor se lo deriva al especialista que tiene que ver con aves. Entonces, jugando con los temas que son ramas específicas del árbol, flujos de diálogo, qué es lo que ocurre una vez que has identificado un tema concreto, las entidades, que es la información que vas capturando en la conversación, al final puedes generar algún tipo de acción que sea, pues mira, notificar con un correo electrónico a esta persona concreta los datos que hemos capturado de este cliente. ¿Vale? Entonces, es un poco conceptos que vamos a poder trabajar dentro de los agentes. Vale. Habrá mucha gente que nunca haya trabajado flujos o herramientas de automatización. Una herramienta muy habitual es Power Automate. Pertenece a la suite de Microsoft. Te viene un poco, bueno, te viene por defecto en el paquete de Microsoft 365 y básicamente lo que te permite es tareas que haces cotidianamente, intentar automatizarlas. En este caso en la pantalla lo que estamos viendo es un pequeño flujo muy sencillo en el cual cuando un archivo se crea dentro de una carpeta de SharePoint, lo que él hace es captura las credenciales de la persona que ha lanzado ese documento y le manda a otra persona una comunicación para que apruebe que ese documento existe ahí, ¿vale? Es una cosa muy sencillita, pero básicamente es, tú tienes una carpeta de SharePoint, cuando alguien tira un documento, yo me he configurado que siempre que alguien tire ahí algo, se me notifique a mí de alguna manera, ¿vale? En este caso, podría notificarme por Teams o con un correo electrónico o dentro de un planner, ¿vale? Hay varias herramientas para hacerlo. Toda la suite de Microsoft está muy bien integrada. Lo que me importa es el concepto de flujo, ¿vale? ¿Por qué me importa el concepto de flujo? Bueno, hemos hablado de agentes conversacionales alguno de estos días y de agentes autónomos. Entonces, los agentes conversacionales básicamente necesitan que yo vaya a algún sitio y arranque una conversación. Es como cuando aterrizamos en ChatGPT o aterrizamos en Copilot, ¿vale? Lo poder poner en más sitios, lo poder publicar en una página web, poder publicarlo en un canal de WhatsApp, pero al final lo que necesito es que haya un usuario que va a una cajita de texto y escriba algo, ¿vale? Y ahí arranco una conversación, ocurrirán una serie de cosas y al final lo que ocurre es que le entrego a ese usuario una información en ese chat, ¿vale? Es una conversación en la que le entrego algo al final. Los agentes autónomos funcionan un poco diferente, ¿vale? Se relaciona más con esto de los flujos que estábamos hablando y al final lo que quiere el agente autónomo es tiene un objetivo final y se va a activar con algún tipo de disparador. Puede ser porque entra un correo a una cuenta de email, porque se deja un documento en una carpeta o pueden ser cosas un poco más complejas como que se crea una compañía nueva dentro de mi CRM, ¿vale? Aquí ya entramos en interconectar con compañías de terceros o herramientas de terceros, pero el concepto es el mismo. Tiene que haber un disparador que activa todo este flujo. El agente en algún momento va a meter esta capa de IA para a lo mejor leer el documento, leer el correo, interpretar a quién le tiene que derivar esta información. Y luego tenemos la salida, las acciones, ¿vale? Pues si va a enviar un correo, va a comunicar por Teams, etcétera. Pues la capa de inteligencia artificial lo que va a hacer es coger todos esos textos
esa información no estructurada, interpretarla y con eso sacar una conclusión y generar una acción. Vale, esta es un poco la introducción de 4 o 5 conceptos que quería que hubiésemos visto antes de arrancar con algunas herramientas, ¿vale? Pues vamos a ver una primera herramienta. Algunos seguro que ya habéis oído hablar de esta herramienta. Se llama Notebook LM, pertenece a la suite de Google y básicamente lo que hace es, yo le he tirado aquí unos documentos, ¿vale? Unos PDFs, y una vez que los ha cargado, me permite aquí hacerle preguntas sobre estos PDFs. Le puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es la cobertura médica de Contoso? Contoso es una empresa que hace muchos años compró Microsoft y hay mucha información en Internet de todo esto porque ya lo han hecho público, ¿vale? Aquí estáis viendo que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 documentos. Me gustaría enseñaros cómo son estos documentos, un poco para que tengáis una idea. ¿Vale? Aquí estamos, este documento es un documento cortito, o sea, el programa de reembolso, ¿vale? No tiene mucho más. Este documento es un poquito más grande, ¿vale? Es un documento en el cual hay un montón de información. Estaríamos hablando de el plan de salud estándar. Aquí tenemos el plan de salud Plus, ¿vale? Que es un documento tremendamente grande. El handbook del empleado, ¿vale? Es un documento no muy grande, pero tiene bastante información. Y estos serían los beneficios que te ofrece la empresa, ¿vale? Es un documento bastante chiquitito. Entonces, lo único que he hecho es, todos estos documentos se los he volcado aquí a esta herramienta y le he dicho, como conocimiento, quiero que utilices únicamente estos PDFs. Yo ahora tengo un chatbot en el cual en vez de ir a mirar a internet o ir a mirar al modelo toda la información que tiene dentro, me va a responder únicamente de estos PDFs. Entonces, esta herramienta es como muy específica para hacer esto. Cuando tienes un proyecto, estás investigando, te descargas un montón de informes o te descargas un montón de leyes, ¿vale? Depende del caso. Al final tienes un montón de documentos que vuelcas aquí y tienes como un agente dedicado únicamente a contestarte sobre esto. Esta herramienta se hizo bastante famosa porque tiene otra funcionalidad. Bueno, aquí como veis, le he preguntado cuál es la cobertura médica y me hace aquí me detalla un montón de cosas, ¿vale? Me dice, pues mira, la cobertura Plus tiene este tipo de servicios, incluso me da referencias a en qué documento está y en qué parte del documento. Se hizo muy famoso porque tiene una funcionalidad extra que es bastante interesante, ¿vale? Y es que con toda esta información que le vuelcas, te genera una especie de podcast en la que hay varias personas que hablan, ¿vale? Le voy a dar play. Dame un segundito que voy a compartir primero el audio. Vale. Carlos, si me puedes confirmar que se oye, por favor. Thanks for joining us for today's deep dive. Let's be honest, trying to understand your health and wellness benefits can often feel like you're deciphering some ancient, really technical puzzle. All that jargon, all those tiny details. Yeah. It's just a lot, isn't it? But what if there was a way to, cut through that complexity, get straight to what really matters most without feeling completely swamped? That's basically our mission today. We've pored over all the plan documents, the articles, the internal notes you shared, trying to pull out the core insights and maybe some surprising facts too, all tailored to help you make sense of it all, cut through the noise. Absolutely. And today we're taking a really close look at the health and wellness options over at Contoso Electronics. We'll be zeroing in specifically. Bueno, con esto me vale un poco como ejemplo de lo que hace esta herramienta, ¿vale? Hay gente que utiliza para cuando tiene que estudiar temas, tira aquí cierta documentación, genera un audio y luego se lo descarga en el móvil y lo escucha cuando va en el metro, cuando hace deporte, ¿vale? Es un ejemplo bastante curioso de cómo utilizar la IA y este concepto de agente, ¿vale? Entonces, esto técnicamente podría ser un agente, ¿vale? Tenemos un uso concreto, vamos a tener una interfaz en la que tenemos una conversación y está tirando de un conocimiento específico. Otra herramienta bastante interesante, que al final el concepto es muy parecido, ¿vale? Es un agente a nivel conceptual, sería Napkin. Napkin te permite generar visuales muy agradables, sobre todo cuando estás haciendo presentaciones. Entonces tienes varias maneras de arrancar la herramienta. Tú, por ejemplo, puedes tener un tema que conoces, ya tienes el texto generado y le darías aquí a una servilleta en blanco y pegarías tú tu texto. O le puedes decir que haces el borrador con IA. Y al final es muy parecido a ChatGPT, Copilot o cualquier otra. Yo, por ejemplo, le voy a decir aquí... hazme un desglose de los diferentes carnets de conducir. Vale, aquí como veis es muy similar a cualquier otra herramienta de IA, ¿vale? Es un pequeño chat en el que yo le pido algo y me genera un montón de contenido. Lo que tiene de extra, y que es bastante interesante, voy a ver si consigo pararlo por aquí. Vale.
Lo que tiene que ser bastante interesante es que aquí, por ejemplo, me ha cogido los permisos. Entonces, si yo selecciono todos estos permisos aquí, le digo, venga, voy a coger hasta el B, me parece suficiente, y pulso en este botoncito de aquí, se va a poner a pensar, va a ver cómo puede coger toda esta información y representarla de alguna manera visual, y me va a ofertar un montón de posibilidades. Vamos a darle un segundito que lo plasme. Vale, como veis aquí, me propone una visualización de esta información que a lo mejor me parece útil o a lo mejor no. Yo en este caso, el sistema de balanza creo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Me ha hecho un gráfico de comparación de permisos AM y A1. Vale, yo esto de la balanza no lo veo, me voy a meter para abajo. Este otro a lo mejor, como una barra de tiempo en función de la edad, bueno, pues a lo mejor es un dato que es interesante visualizar así. A lo mejor algo de este estilo. Bueno, pues sí, todos los permisos tienen cosas en común. Bueno, me puede ser útil. A lo mejor algo de este estilo. ¿Vale? Me identifica cada uno de los permisos, me pone una pequeña descripción de cada uno, un visual en el centro. Puedo hacer algo un poco más interesante como esto, ¿no? Pero me hace como un movimiento de carreteras. Entonces, espero que alguno de estos quedas con el nombre. Napkin AI, esta es la versión gratuita, te permite hacer bastantes cosas. Lo que me importa es el concepto de agente. A nivel concepto, esto es un agente, ¿vale? Estás chateando con una IA, estás cogiendo un tema concreto y la han entrenado para que haga una función muy específica. Y es que coja esta información que tú seleccionas y te plasme un visual, ¿vale? Es un agente muy atípico, ¿vale? No lo asociaríamos habitualmente, pero en el fondo el concepto es el mismo, ¿vale? Vale, vamos a intentar, a ver. Para los que conozcáis o estéis mucho en redes sociales, Grok es la herramienta de inteligencia artificial de Twitter, ¿vale? Entonces voy a empezar por ella porque cada una de estas herramientas o cada una de estas plataformas le ha puesto un nombre diferente a este concepto de agente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la gente de Grok lo ha llamado proyectos, ¿vale? Yo voy a decirle aquí que quiero crear un proyecto nuevo, añadir un nuevo proyecto. ¿Y qué es lo que me permite? Bueno, me permite darle unas instrucciones por defecto, me permite elegir el modelo con el que quiero trabajar y me permite darle unas instrucciones, ¿vale? Además del prompt inicial. Hasta aquí es un poco como cualquier otra IA. La clave es que le puedo adjuntar unos documentos específicos y a partir de ahora, cuando yo esté en este proyecto, cuando quiera hacerle preguntas, me va a responder basándose en esta documentación. Por ejemplo, le voy a decir aquí, subir un archivo. Perdón, que tengo esto, mis fotos. Me voy a ir a un muy bien de tiempo. Le voy a decir aquí, por ejemplo, voy a coger estos documentos aquí, los voy a juntar y le voy a decir responde siempre de una manera concisa, ¿vale? Un prompt muy, muy sencillito. Entonces, a partir de ahora, en este proyecto, que le puedo poner un nombre, si yo quiero, cuando hable con la herramienta, le voy a decir cuáles son los beneficios que aporta Contoso. Entonces, a partir de aquí lo que tengo es una pequeña IA que en vez de responderme de una manera general, con toda la información que tiene, me va a responder específicamente con información que haya en estos documentos, ¿vale? Vamos a ver si da una respuesta más o menos rápido. Vale, bueno, me dice que tengo un pequeño problema por el tamaño, no es muy relevante, ¿vale? Como veis, me está respondiendo únicamente con la información que había en los documentos, ¿vale? En Grok lo está llamando proyectos. Si me voy a Google Gemini, lo llama Gems, pero el concepto es exactamente el mismo. Y me voy a ir ahora a ChatGPT. Y en ChatGPT, como veis, estos días hemos estado hablando de cómo eran las interfaces de las IAs, ¿vale? Entonces tenemos una zona en la que yo meto el prompt, ¿vale? Que es esta cajita de texto. Tengo algunas herramientas y sobre todo la posibilidad de adjuntar archivos. Y tengo el historial de conversaciones por aquí abajo. Si os fijáis en la parte de arriba, la gente de ChatGPT ha añadido algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, ahora ya podemos generar vídeos, tenemos la biblioteca, una herramienta concretamente que se llama Codex. Me importa a mí esto de los GPTs, ¿vale? Los agentes dentro de ChatGPT se llaman GPTs,
bueno, han decidido ponerle este nombre. Tienes una tienda, aquí tienes un montón de GPTs. Hay gente que ha pensado prompts específicos y documentación que meterle a ciertas GPTs o agentes. Y tenemos aquí un montón de agentes ya preconfigurados que nos pueden solucionar un montón de cosas. Yo lo que quiero enseñaros es cómo funcionaría el crear uno nuevo. Le voy a dar a crear. Esta gente ha intentado hacer una interfaz bastante agradable, la verdad es que casi todos lo están haciendo, en la cual en vez de irte a configurarlo de una manera un poco más techy, te permite ponerle un prompt en el que le explicas qué es lo que quieres que haga la gente y él te preconfigura todo, ¿vale? Me parece más útil para entender lo que está pasando por detrás, meterme directamente en la función de configurar. ¿Y qué es lo qué opciones tengo aquí? Bueno, pues le puedo poner un nombre a este agente para acordarme de él y poder llegar a él. Le pongo una descripción por si lo publico en la tienda y quiero que otra gente lo pueda utilizar. Voy a tener unas instrucciones, le voy a decir sé muy conciso o responde con bullet points o responde siempre en un tono muy amigable, ¿vale? Eso es un poco irrelevante. Y lo importante es que tengo aquí también la posibilidad de cargar archivos, ¿vale? Es el tema del conocimiento. Aquí podría hacer lo mismo que antes y seleccionar esos 5 documentos PDF y a partir de ese momento solo me contestaría en base a esos documentos. Esta interfaz de ChatGPT ya es un poquito más potente o más compleja que la que veíamos en Grok y ya puedo cargarle cierta información y aquí abajo tengo algunas funciones de configuración. Por ejemplo, le puedo permitir o no que además de estos documentos busque en Internet. Le puedo permitir o no que genere imágenes. Y luego tenemos aquí el intérprete de código que básicamente lo que hace es poder analizar datos. Entonces, en este caso, si quisiese replicar lo que he hecho antes, o quisiese un agente muy sencillito que solo responde en base a los documentos adjuntos, le diría aquí, responde únicamente en base a estos documentos y le adjuntaría los documentos. No le activaría ninguna de estas opciones y ya tendría básicamente lo que quiera. ¿Vale? Entonces, como veis, crear GPTs o crear agentes en ChatGPT es muy sencillito. Vamos a ver cómo sería dentro de Copilot. Dentro de Copilot tenemos una herramienta que se llama Agent Builder. Entonces, Agent Builder es una herramienta muy sencillita para generar agentes, muy similar a las que hemos visto hasta ahora. La única limitación que tiene es que solamente puedes crearte agentes para ti mismo. ¿Vale? No vas a poder crear un agente que puedan utilizar otros compañeros de tu empresa o que puedas publicar en algún sitio público. ¿Vale? Entonces, cuando quieres hacer cosas un poquito más potentes, tenemos el Copilot Studio, que es esta herramienta que veis aquí. No te viene por defecto con la licencia de Copilot, pero actualmente están dando versiones de prueba y te permiten utilizarlo y hacer lo que quieras con ella, ¿vale? Entonces, ¿dónde te ponen la limitación? Vas a poder crear agentes, los vas a poder utilizar tú, pero si quieres publicarlos vas a tener que tener algún tipo de licencia o vas a tener que pagar por uso, ¿vale? Entonces, vamos a ver algún agente muy sencillito para que veas cómo es la interfaz. Voy a crear un agente nuevo y va a ser una réplica de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Para que veáis que las interfaces son todas muy parecidas. Aquí me da la posibilidad de describirle lo que quiero que haga la gente y él me generaría un poco la configuración. Yo me lo voy a saltar y me voy a ir directamente a la configuración. Aquí, como veis, le puedo poner un nombre, le llamar a agente 2 contoso. Le podría poner una descripción para que mis compañeros entiendan qué es lo que hace esta agente y unas instrucciones. Por ejemplo, en este caso le voy a decir, responde educadamente como si fueses alguien del dev de recursos humanos y únicamente de los documentos que te adjunto. En este caso tengo aquí también la posibilidad de adjuntar conocimientos y tendría que tirar aquí unos documentos, ¿vale? Entonces, los documentos que tengo que adjuntar tienen que estar obligatoriamente en SharePoint, ¿vale? Es uno de los requisitos que tiene Copilot, al final es una cosa que va a estar viva todo el rato, entonces para que estén totalmente disponibles tienes que colgarlos en un SharePoint para que estén en línea, ¿vale? Le podría colgar unos documentos desde un SharePoint, le podría decir unas páginas web concretas o tenemos otras opciones un poco más complejas, pues conectarlo a bases de datos de Dynamics, que es el ERP de Microsoft, o dentro del Dataverse de Microsoft también a todas las fuentes de datos que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, al final aquí le daría a crear y tendríamos una interfaz un poquito más compleja en la que veríamos por dentro el agente. Me voy a saltar esto y os voy a enseñar dos agentes que ya están creados, ¿vale? El primer agente sería este técnico de recursos humanos. Lo voy a abrir.
Como veis, una vez que la gente está creado, ya tengo aquí unas cuantas pestañas que me permiten jugar con toda la flexibilidad que os comentaba antes, ¿vale? Tendríamos aquí la interfaz básica con cuál es el conocimiento del que puede tirar, si quiero que tire de la web o no, ciertas funciones de herramientas, si puede hablar con otros agentes, ¿vale? O sea, tiene bastante potencia. Voy a tocar simplemente los conceptos que hemos tocado antes, ¿vale? Tendríamos aquí unos temas. Entonces, tiene por defecto una serie de temas ya preconfigurados, pues cuando detecta que ha habido un error, o cuando se ha acabado la conversación, o cuando se arranca la conversación. Y tenemos algunos temas personalizados, que te vienen un poco por defecto. Los puedes habilitar o deshabilitar, o puedo ir añadiendo yo más temas a mi criterio. Dentro de los temas podríamos identificar las entidades asociadas a cada uno de los temas, y si pinchase en uno de estos elementos, básicamente lo que tengo es un pequeño flujo dentro. Entonces, él sabe que cuando hay un problema, el usuario va a decir una frase. Si me dice gracias a ti, gracias a usted, pues él va a responder con un de nada. Entonces, siempre que identifique el tema de que me están agradeciendo algo, él va a coger todas estas palabras como símiles y me va a sacar una salida o una acción que es responderme un de nada, ¿vale? Entonces me voy a volver aquí, os voy a enseñar qué es lo que tiene dentro el técnico de recursos humanos, y básicamente yo le he generado, le he adjuntado este documento, ¿vale? Es una pequeña tablita con los nombres y apellidos de los empleados, su correo electrónico, cuál es el puesto dentro de la empresa, el departamento, su edad y su sexo. Entonces, una vez que tengo esto cargado en este pequeño agente, la interfaz de Copilot Studio lo que me permite es, de una manera muy cómoda, ir haciendo iteraciones, ¿vale? Entonces, aquí a la derecha me sale este chat en el que puedo ir probando la herramienta. En este caso yo le podría decir algo del estilo de dime cuáles son los empleados de más de 25 años. Va a tardar un poquito en mirar el documento. Y con un poquito de suerte pues me responderá o con un listado o con una tabla, ¿vale? Yo no le he especificado cómo quiero que me dé la información. Eso suele ir un poquito más rápido, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, las demostraciones es lo que tienen. Bueno, lo único que quería que vieses aquí es que cuando estás trabajando, bueno, ya me lo he puesto aquí, ahora le podría pedir también modificar estos datos, igual que hemos visto estos días, le podría decir, dámelo en formato tabla. Vale, entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy probando que tanto la documentación que yo le he pasado pueda acceder a ella, y como que las instrucciones que yo le he puesto preconfiguradas también las está teniendo en cuenta, ¿vale? Le podría haber dicho, por ejemplo, dame siempre la información en formato tabla, y aquí verías si me lo coge bien o me lo coge mal. Tendría que trabajar con los temas, etcétera. Una vez que yo veo que el chat o el agente funciona de la manera adecuada, tengo que plantearme, vale, y ahora esto, ¿dónde quiero ponerlo a disposición de otras personas? Entonces, tendría que publicarlo y me iría a los canales y elegiría en qué canales quiero que esto esté disponible. Por ejemplo, una manera muy cómoda es decir, oye, pues mira, lo voy a poner en una página web, ¿vale? He montado un documento que informa, por ejemplo, de los productos y servicios que vende mi empresa, y esto lo voy a incrustar como un pequeño chatbot en la página web de manera pública. Puede que haga algo parecido a esto, ¿no? Algo, información interna para la compañía. Y entonces a lo mejor lo publico como un agente o como un copiloto dentro de Microsoft Copilot y de Teams. Entonces, aquí, por ejemplo, yo este agente ya lo he publicado, con lo cual, si me voy a mi propio Teams, un segundo, esto se actualiza. Bueno, mientras se me actualiza esto, os voy a enseñar el otro agente que tengo aquí creado, que son agentes simples, agentes conversacionales, ¿vale? Entonces, el de recursos humanos se basa en un listado, de una tabla de personas, y el de artículos se basa simplemente también en una tabla que tiene descripciones de artículo, nombres de artículo, su código, si trabaja con unidades o si es un kit, etcétera, las cantidades que hay dentro de cada kit, precio unitario y precio total del kit, ¿vale? Entonces, esta tabla es la que he puesto a disposición de este otro agente, el técnico de artículos,
E igualmente podría hacer cosas muy complejas aquí y en función de lo que me pidiesen, derivarle a diferentes tablas, responderle con diferente información, devolver la información formateada de una manera concreta, ¿vale? Lo que me importa es que en algún momento, cuando ya esto está más o menos funcionando, puedo decir, vale, pues ahora esto lo voy a poner a disposición de toda la compañía. Aquí, por ejemplo, tenemos el técnico de artículos con el que puedo hablar y le puedo decir, dame una tabla con los artículos de más de 100 euros. Le hago esta consulta y con un poquito de suerte pues me devolverá más o menos rápido una tablita con estos productos. Mientras tanto, le voy a pedir una consulta también al técnico de recursos humanos. Le voy a decir, dame una tabla con las mujeres de más de 30 años. No, las mujeres, voy a decir mejor una tabla con los empleados del DEP de IT. A ver si esto me lo entiende. Parece que está un problema aquí esto. Bueno, perdóname que me está fallando y no quiero perder mucho tiempo. Básicamente quería enseñaros que esto puede ser una manera muy cómoda de poner información a disposición de otros compañeros de la empresa. En Teams puede ser una manera muy cómoda de disponer de esta información, pero los que estuvisteis ahí en la sesión de Copilot, imaginaros que yo estoy en Word redactando un documento y por lo que sea de vez en cuando en algún tipo de informe o en algún tipo de propuesta necesito meter una tablita con ciertos artículos, pues no sé, por un tema de precio o con unas descripciones específicas. Yo podría estar dentro de PowerPoint o dentro de Word y directamente o incluso dentro de los correos electrónicos y decirle, oye, en vez de irme a una carpeta de SharePoint o preguntarle a un compañero, le diría a un agente, oye, dime cuáles son los artículos o cuáles son las personas de este departamento. Entonces, si cada una de las personas de la empresa que conoce bien su área de negocio genera algún tipo de agente para ese tipo de funcionalidades, luego lo podéis poner a disposición del resto y ya no tenéis que estar todo el rato manteniendo un montón de carpetas, documentos, etcétera, ¿vale? Vale, quería poner un último ejemplo, que hoy me he propuesto no pasarme en el tiempo, que sería un agente un poquito más complejo, ¿vale? En este caso tenemos aquí un agente que lo que hace es un triaje de documentos. Este agente ya no sería conversacional, ¿vale? No tira únicamente de información, no tienes que ir a un sitio a conversar con él. Este agente está pensado para que cuando entre en una carpeta o en un correo electrónico, en un buzón concreto, un documento, lo que va a hacer es lo que vais a ver aquí abajo, ¿vale? Va a extraer la información más relevante del contenido del documento, va a clasificar el documento en base a estas 5 opciones, ¿vale? Lo va a clasificar como un balance de situación, como una cuenta de sumas y saldos, como un diario, como un mayor, una cuenta de pérdidas y ganancias o como requerimientos tributarios. Entonces, solamente con esta descripción, la IA es bastante buena haciendo clasificaciones y solo con esto y ver el documento, él lo va a meter en una de estas categorías. ¿Qué es lo que va a hacer después? Va a irse a una lista de SharePoint, al final es como si lo mete dentro de un Excel, o sea, me va a crear una nueva línea en la que va a poner, acaba de llegar un documento con este nombre, la persona que envió el documento es esta persona, la fecha en la que me ha entrado, el nombre del cliente porque lo va a extraer de dentro del documento y me va a hacer la clasificación del documento. Entonces, simplemente con estas 2 instrucciones, la propia IA me va a hacer todo el trabajo. No tengo que hacer nada, no tengo que entrenarle con diferentes tipos de documentos, ¿vale? Cuando vamos a casos más complejos, efectivamente hace falta hacer cierto entrenamiento. Pero para casos sencillos, con esta descripción que le hemos puesto aquí, ya sería suficiente. Le hemos puesto también un poquito más de información y le hemos pedido que cuando ocurra esto, además, notifique vía Teams en el canal general a una persona concreta. ¿Vale? Y de hecho luego lo que hace es que si lo que han hecho es depositarme el documento dentro de una carpeta de SharePoint, cuando acaba de hacer todo este procesado, lo borra de esa carpeta. ¿Vale? Este sería un muy buen ejemplo de un agente no conversacional, un agente autónomo. Entonces, estos agentes, ya os digo, puede ser cuando se crea una empresa en tu CRM, cuando alguien deposita un documento en una carpeta de SharePoint o cuando entra un correo electrónico. Lo importante es que no hay una persona que esté en una caja de texto hablando con el agente.
El agente está esperando un disparador, cuando el disparador ocurre, arranca todo el flujo y acaba con algún tipo de acción que nosotros le hemos programado. Bueno, hoy ya os digo que me había propuesto acabar en hora y estamos justo en hora. Así que, si os parece, os voy a poner por aquí. Vale, recordaros un poco lo que hemos estado trabajando estos 3 días. Hemos visto panorama muy general de la IA, ¿vale? Hemos visto desde generación de vídeos, generación de imágenes, diferentes herramientas de IA a nivel de chatbot. Ayer estuvimos viendo a fondo el tema de Copilot y hoy hemos visto un poquito el tema de los agentes inteligentes. Obviamente en estas sesiones tan rápidas solo da tiempo a conocer un poquito lo que hay en el mercado, ¿vale? No estaban orientadas a tener formación y que salgáis de aquí pudiendo hacer vosotros cosas. Pero espero que os haya abierto un poco la mente y que hayáis conocido cosas que no conocíais hasta ahora. Si te parece, Carolina, si alguien tiene alguna pregunta, nos quedamos todo el tiempo que queráis y cubrimos preguntas. Incluso si queréis abrir el micrófono podemos dialogar, ¿vale? Es el momento y ahora que hemos terminado ya todos los webinars, seguro que habrá mucha más información que asimilar. Ya sabéis, en el chat podéis decir cualquier comentario, dejar cualquier dudilla y si no, encantados de escucharos, poneros voz nosotros a vosotros y poder comentar. Mientras tanto, bueno, después cuando terminemos esta sesión a lo largo del día de hoy os mandaremos las grabaciones, ¿vale? Pues si queréis volver a revisar las sesiones y además os mandaremos una pequeña encuesta. Durante este año hemos hecho varios ciclos de píldoras de webinars sobre inteligencia artificial o sobre digitalización y la verdad que nos gusta tener un feedback de cómo veis estas sesiones para ver qué podemos mejorar de cara al año que viene y nos vendría bastante bien. Así que luego en ese correillo os pondremos una encuesta que os va a venir genial para poder mejorar. Bueno, veo que la gente no se va, pero tampoco veo preguntas por ningún lado. ¿Seguro que tienen la posibilidad de levantar la mano y habilitar el micrófono? Ellos pueden levantar la mano y yo les permito hablar desde aquí. Vale. Si ve, vale. Tenemos una, ¿vale? Voy a dar a Germán, que ha abierto primero la mano, ¿vale? Vale, voy a dejar de compartir. Vale. Hola, Germán. Estás muteado, pero creo que ya puedes hablar. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí, te oímos. Vale. Una pregunta. Has hablado sobre Napkin. ¿Pertenece a algún tipo de IA específica, tipo alguna suite como Google o Microsoft? Pues a día de hoy no, va por libre. Va por libre. Y de hecho, si te digo la verdad, no lo he investigado y no sé ni siquiera qué modelo corre por debajo. ¿Vale? O sea, es como una herramienta que me pareció muy interesante. De hecho, me la presentó Carolina, ¿vale? Que ella también se dedica mucho a hacer temas de comunicación. Y nada, me pareció un buen ejemplo. Pero no, es que creo que no está en ninguna suite y no te sé ni siquiera decir técnicamente cuál es el modelo que corre por debajo. Vale. Muy bien, de acuerdo, gracias. Gracias a ti, Germán. Gracias a ti. Vale, doy paso a Pablo Rafael, ¿vale? Que también ha levantado la mano. Vale. Pablo, ya estás habilitado, creo que quieres que desmuteado. Hola, buenas. Muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? Mira, sobre el tema de los agentes, una pregunta un poquito más práctica. Yo, por ejemplo, para trabajar que trabajo con Copilot, en el tema de las conversaciones, ¿no? Digamos que lo tengo ya conectado con nuestro OneDrive para subir archivos y que me vaya haciendo a lo mejor, pues no sé, un análisis DAFO, por ejemplo. Yo en ese caso, ahora que más o menos sé cómo crear ese agente para que me hagan a lo mejor un diagnóstico de destino, que digamos que es lo que yo suelo hacer, ¿puedo conectar un agente con otro para que me hagan dos tareas diferentes? Es decir, yo tengo una parte, porque yo ahora mismo lo uso a través de conversaciones, digamos, lo tengo entrenado en ese aspecto, lo hago por proyectos. Pero sí es verdad que en cada proyecto tengo una conversación diferente y a lo mejor hago la misma tarea en esos proyectos, ¿entiendes? Entonces... Es un caso de uso relativamente habitual, ¿vale? Esto que me estás comentando. Sí. No he querido tampoco complicar demasiado la charla, ¿vale? Era un poco introductorio todo.
hay un concepto del que no he hablado que es el orquestador de agentes, ¿vale? Es básicamente un agente que se dedica a hacer como un primer cribado o entender lo primero que quieres y luego lo que le pones es a su disposición agentes especializados por debajo. Entonces, en tu caso, creo que lo estás haciendo bien, ¿vale? La manera un poco de montar esto de una manera automática, entiendo que en algún momento estaría genial que tus compañeros de algún departamento hiciesen algo como te dejo un montón de documentos en una carpeta de SharePoint y automáticamente eso empieza a funcionar y te manda por correo un informe, un análisis DAFO, ¿vale? Eso podría ser un caso de uso bastante guay. Entonces, estás arrancando adecuadamente el proyecto. Lo que tiene sentido es primero ir pegándote con el prompt, ir entendiendo qué limitaciones tiene a la hora de generar este texto o este informe. Entonces, te montas uno conversacional, te pegas con la herramienta para ver hasta dónde puedes afinarlo. Una vez que consigues que todo funcione razonablemente bien, das el salto y lo montas dentro de un flujo con automatismos. Vale, vale, pero eso la primera parte me dices, lo puedo hacer directamente ya creando agentes, no a través de conversaciones, como lo estoy haciendo hasta ahora. Yo ya te digo, yo te recomiendo, o sea, primera etapa, ¿vale? Primera etapa, punto de entrada. Directamente no te montas nada, ¿vale? Te vas a la herramienta que estés utilizando, le adjuntas los documentos y hablas con la herramienta, ¿vale? Fase número 1. La fase número 2, yo me haría un agente conversacional en el cual, pues, como los ejemplos que hemos visto hoy, le tiraría en la base de conocimiento estos documentos concretos de este proyecto y me pegaría con él a ver cómo consigo que me estandarice. Vale, ten en cuenta que tú tienes la conversación que tienes con la herramienta y tienes las instrucciones, se suele llamar System Prompt, ¿vale? Que son esas instrucciones por defecto que le dejas guardadas por debajo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Encontrar cuál es ese System Prompt que funciona razonablemente bien para que con pedirle simplemente genérame el informe, te lo haga todo. Le has detallado qué temas quieres cubrir, de qué manera, qué longitud de texto, qué tipo de especialista, ¿vale? No sé si en tu caso, pues, Sí, sí, yo que llego sea a un eso, experto de ya marketing o un financiero o tal. Entonces, el último paso que tendrías es, vale, lo voy a montar como un agente autónomo, ¿vale? Y ahí es donde puedes meter esto que estabas hablando tú de los agentes o agentes intermedios. Tú, por ejemplo, podrías dejar una carpeta en la cual, en función del tipo de documentación que tira tu compañero, te genere, imagínate, un análisis DAFO o te genere, yo qué sé, una propuesta de ventas, ¿vale? Por decir cosas muy, muy diferentes. Entonces, tendrías un pequeño agente que lo único que haría sería leer esos documentos e interpretar, con esto que me están dando, ¿qué tiene sentido que haga? ¿Un análisis DAFO o una oferta de venta? Y lo que haría es, una vez que ha hecho ese triaje, tendría un agente especializado para generar análisis DAFO y un agente especializado para generar propuestas de ventas. Y lo que haría es, le pasaría esos documentos a esos agentes que están por debajo especializados, que ya habrías entrenado tú con el System Prompt. Entonces, vale, esta es un poco la manera de trabajar con los orquestadores. De hecho, no le quería mencionar porque vi un poco, pero en la propia interfaz de Copilot que estábamos viendo, Copilot Studio, aparecía ahí, ¿vale? Tienes el vale. orquestador, puedes ir añadiéndole agentes que están ya creados y sería un poco la manera de trabajar. Te he puesto el ejemplo más simple, que es un agente que hace un triaje y que se lo pasa a los especialistas. Pero tenemos flujos mucho más complejos, incluso agentes que hacen un análisis se lo pasan a otro agente y ese agente, después de hacer un procesado, se lo devuelve al primer agente, ¿vale? Entonces, hay muchas posibilidades, ya te digo, eso en formaciones específicas. Nuestras formaciones de Copilot Studio, la más cortita que damos son de 20 horas. ¿Vale? O sea, como comprenderéis, hoy en 45 minutos os he tenido que contar todo Sí, muy, sí. muy, muy, muy rápido. Vale, genial, gracias. Gracias por haber Muchas asistido. gracias. Muy bien, gracias, Pablo. Vale, pues no hay en principio más preguntas ni Eso es más. que lo he contado todo muy, muy bien. Nadie tiene dudas. Perfecto. Imagino que a lo mejor también al verse luego los vídeos todo lo asimilarán un poco mejor. Vale, bueno, estamos a Eh, vuestra disposición para lo que necesitéis. No dudéis en contactarnos y ya veremos si, ya sea por correo o incluso poner algún tipo de sesión extra, lo podemos hacer, ¿vale? Eso es. Cuando os mandemos el material y esa encuesta, pondré también el correo de Rodrigo para que podáis consultarle a él cualquier pregunta, que él es el experto. Y bueno, que paséis feliz verano. Gracias por acompañarnos. Y, ay, espera, tengo aquí algo en el chat, un segundo. Bueno, sí, que todo muy bien, que muchísimas gracias, están comentando, y que les ha servido para trastear. Y es cierto que es el primer objetivo de todo esto. Si habéis empezado a arrancar, si os ha quitado el miedo, habéis abierto la herramienta, habéis hecho 4 tonterías, en la herramienta que sea, yo creo que ya ha sido un éxito hacer estas sesiones. Sí, sin duda.
Bueno, pues muchas gracias a todos y de nuevo, feliz verano. Que descanséis. Nos vemos. Un placer, nos vemos.